Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar un tema nuevo, que es justamente esta parte de lo que son las estructuras de datos. Y es que justamente en programación pues son muy importantes, debido a que pues en general manejamos grandes volúmenes de datos, ¿no? En general ahorita la manera en la que nosotros hemos estado manejando datos ha sido mediante variables, ¿no? Por ejemplo, defino una variable calificación, una variable edad, ¿no? Y con eso las vamos operando para hacer ciertos cálculos, pero pues en realidad los programas no manejan tan poquitos datos, ¿no? Sino que podemos tener miles de millones de datos. Entonces, una forma en la que los programas manejan estos datos es con las llamadas estructuras de datos, ¿no? Entonces, en programación utilizamos a estas estructuras como una manera de organizar a un conjunto de datos con el objetivo de que nos facilite la manipulación de los mismos, de manera que en lugar de ir manipulando dato por dato, los vamos manejando como una sola estructura, un solo componente, o con la posibilidad de también manejarlos individualmente, ¿no? Entonces, con las estructuras de datos, básicamente lo que vamos a hacer es definir la organización y la relación que hay entre los datos, ¿no? Entonces, adicionalmente de estar viendo como la relación que hay entre estos elementos, lo que vamos a hacer es también definir un conjunto de operaciones que se puedan realizar sobre la estructura, ¿no? Entonces, en general, tenemos tres operaciones básicas que deben contener las estructuras de datos, que son justamente las tres que les estoy poniendo aquí, que son primero que nada agregar, que justamente consiste en dar de alta un nuevo valor en la estructura, ¿no? O sea, quiero dar de alta un 1, un 2, ¿no? O dependiendo del tipo de dato que queramos definir. La segunda operación es justamente eliminar. Por ejemplo, eliminar consiste justamente en dar de baja un valor de la estructura. Y por otro lado, también necesitamos una operación para buscar, ¿no? Entonces, buscar justamente consiste en encontrar un determinado valor o valores en la estructura que estemos utilizando para posiblemente operar con estos valores que tenemos, ¿no? Entonces, existen muchos tipos de estructuras de datos, ¿no? En general, podemos tener las llamadas listas, los árboles, las pilas, las colas. Hay muchísimas estructuras de datos, ¿no? Todo esto lo van a estudiar aquellos que lleven el curso de estructura de datos, ¿no? Justamente ahí se ven pues las operaciones que tienen, cómo funcionan, cómo llevarlas a un lenguaje de programación, pero nosotros aquí a manera introductoria solo vamos a ver un tipo de estructura de dato, ¿no? Entonces cada estructura ofrece ventajas y desventajas, ¿no? Con respecto a la simplicidad de las operaciones e incluso la eficiencia para realizar cada una de estas operaciones. En algunos es más rápido agregar, en otros es más rápido eliminar, pero va a depender por supuesto de distintos aspectos, ¿no? Como las frecuencias, el orden en el que realizamos cada operación sobre los datos, el tiempo que se tardan, también depende mucho del contexto, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros únicamente vamos a estudiar la estructura de datos conocida como arreglo y que trae ya implementada C, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos aspectos básicos como la forma en la que representamos estas estructuras, la forma de inicializarlas, ver cómo hacemos algunos recorridos y haremos algunos de los algoritmos más comunes, ¿no? Entonces, básicamente los arreglos o un arreglo vamos a considerarlo como un grupo de localidades de memoria que básicamente tienen que almacenar datos del mismo tipo, ¿no? Eso es muy importante. Todos los datos que almacena un arreglo tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Así como a las variables les decimos, oye, mira, tu variable vas a almacenar datos de tipo entero, a los arreglos también les decimos lo mismo. Todos los datos que almacenes tienen que ser de tipo entero, de tipo char, de tipo float, ¿no? Todos tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Entonces, una vez que ya guardamos los datos en el arreglo, para obtener los elementos, básicamente los arreglos los vamos a ver como si fueran tablitas, ¿no? En donde cada celda pues, va a tener guardado un elemento, ¿no? Y para obtener justamente cada uno de esos elementos, vamos a utilizar lo que se conoce como índice. Entonces cada celda de memoria, como podemos ver aquí en la imagen, tiene un numerito abajo.
¿no? Esto es como, realmente todo esto es abstracto, ¿no? O sea, en la computadora, pues ahí pasa por circuitos y demás cosas que ya maneja el lenguaje de programación, pero si nosotros quisiéramos darle una representación gráfica, pues lo podríamos ver de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, este arreglo, ¿no? Lo estamos representando como una tablita que tiene puros números. Entonces podríamos decir que justamente lo que está almacenando este arreglo son datos de tipo entero. Entonces, los índices de un arreglo nos indican el número de celda en la que se está guardando cada elemento. Los números de la celda empiezan siempre con el número 0, ¿no? Entonces, el primer elemento está en la celda 0, el segundo en la celda 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada valor que almacenamos en una de estas celdas le vamos a llamar elemento del arreglo, ¿no? El elemento 1534, el elemento 62 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en pocas palabras, vemos al arreglo como una tabla de una fila y n columnas, ¿no? Entonces, justamente, esta es una visualización y el número de elementos que tenga el arreglo es el que nos va a indicar justamente, o lo que le llamamos longitud, ¿no? En este caso tenemos 10 elementos porque son 10 columnas en la tabla que se numeran del 0 al 9 y entonces vamos a decir que este arreglo tiene una longitud de tamaño, una longitud de 10 o un tamaño 10 o una dimensión 10. Son sinónimos, va a depender mucho de la bibliografía que estén consultando, como le llaman. A mí, por ejemplo, me gusta más decirles longitud, pero cualquiera de estas tres palabras suelen utilizarse mucho, ¿no? Entonces, esto es un arreglo en general. ¿Cómo le hago para ponerlos en C? Pues primero que nada necesitamos declarar a los arreglos, ¿no? Para declararlos, justamente debemos especificar el tipo de los elementos que va a almacenar este arreglo. Como ya habíamos dicho, todos los datos tienen que ser exactamente del mismo tipo. Y adicionalmente tenemos que indicar cuál es el tamaño o la longitud del arreglo, ¿no? Es decir, si va a tener 10, 15, 5 elementos, ¿no? Entonces, algo importante de los arreglos y que deben de tener siempre en cuenta es que se consideran los arreglos como estructuras de datos estáticas. ¿A qué me refiero con estructuras de datos estáticas? A que su tamaño no puede cambiar una vez que lo especifiquemos. Es decir, si yo ya dije que el arreglo va a almacenar 10 elementos, no se vale que yo diga, ay, se me olvidó poner otro, ¿no? Y le agrego uno y ya, solito crece el arreglo. Eso no pasa porque el tamaño ya está especificado, ¿no? Entonces, por eso decimos que son estructuras de datos estáticas. Sin embargo, también hay otro tipo de estructuras que son dinámicas y que pueden ir creciendo conforme les vayamos metiendo elementos, ¿no? Pero este no es el caso de los arreglos, ¿no? Los arreglos son estáticos por default, ¿no? Entonces, la sintaxis para declarar un arreglo es básicamente la que estamos poniendo aquí abajo, ¿no? Básicamente tenemos que indicar el tipo de dato que va a almacenar el arreglo, un nombre para poder identificarlo. Aquí podemos utilizar justamente la convención de nombrado de variables que ya estudiamos hace muchos ayeres. Y por otro lado tenemos que, perdón, se me cambió la pantalla, no sé por qué. Y tenemos que indicar entre corchetes la longitud que tiene ese arreglo, justamente para saber cuántos elementos va a almacenar. Entonces, una vez que yo haga eso, se va a crear un arreglo de ese tamaño que va a almacenar datos de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo crear el arreglo que justamente se llama o va a almacenar datos de tipo entero. Su nombre es A y entre corchetes le estoy indicando que va a tener una longitud 10, ¿no? Entonces tenemos un arreglo de tamaño 10, ¿no? Nótese que como es una instrucción, lo tenemos que terminar justamente colocando un punto y coma al final de la instrucción, ¿no? Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es reservando un espacio en memoria con 10 localidades para guardar elementos de tipo entero. Entonces ahora ya tengo el arreglo, básicamente lo que tengo en memoria es una tablita vacía, entonces necesito saber justamente cómo llenar el arreglo. Entonces justamente eso lo voy a lograr con lo que conocemos como inicialización de arreglos, ¿no? Al igual que inicializamos las variables, ¿no? Entonces, para llenar el arreglo con elementos tenemos varias formas de hacerlo. La primera y la más común es la de apoyarnos de las estructuras de repetición for que ya estudiamos anteriormente,
de forma que vamos a ir recorriendo el arreglo celda por celda para cambiar el valor de cada una de estas, ¿no? Si yo quisiera modificar el valor de una celda, debemos especificar el nombre del arreglo, ¿no? E indicar entre corchetes el índice del elemento que queremos modificar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo A corchete 2 igual a 5, lo que le estoy diciendo a C es que en el arreglo, ¿no?, voy a llenar la celda que tiene como índice 2 con un valor de 5. Si ya había algo ahí, lo va a sobreescribir. Si no había nada, pues lo va a poner tal cual, ¿no? Entonces, esta instrucción justamente indica que se está modificando la celda con índice 2 del arreglo A para que almacene el número 5, ¿no? Si quisiéramos recuperar el valor de una celda, por ejemplo esta en la que acabo de guardar un 5, simplemente escribimos el nombre del arreglo y delimitamos entre corchetes el índice del elemento que queremos, ¿no? Por ejemplo, si quiero imprimir el valor que acabo de guardar, simplemente escribo A corchetes 2 y esto lo que va a hacer es decirle a C, oye, quiero que obtengas el valor que está en el índice 2 del arreglo A y que después lo imprimas, ¿no? Entonces es básicamente como utilizar una variable, pero en lugar de imprimir el arreglo estamos imprimiendo el valor de un solo arreglo, ¿no? Muy bien, entonces de esta forma, si queremos inicializar el arreglo utilizando un for, que es lo que estábamos diciendo que es lo más ideal, debemos de utilizar la variable de control que ya trae explícitamente el for para ir cambiando el índice de la estructura iteración tras iteración, ¿no? Por ejemplo, en este código lo que queremos es justamente inicializar el arreglo que se llama A con los primeros 10 múltiplos de 2, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que está haciendo este for es que inicializa la variable de control en 0 y se va a repetir mientras esa i que tenemos sea menor a 10 y en cada iteración voy a ir incrementando en 1 la variable. Entonces, la primera vez estoy llenando la localidad de memoria 0, ¿no? o la celda 0 con el producto de i por 2. ¿Cuánto vale i? Pues vale 0 por 2, 0. Muy bien. Vuelvo a iterar, la i ahora vale 1, 1 por 2 es 2, luego la i vale 2, 2 por 2 es 4 y así sucesivamente hasta que lleguemos a 10, ¿no? Entonces justamente por eso se llena con los múltiplos de 2, ¿no? Entonces esa es una forma de inicializar los arreglos, es la más útil y la que vamos a estar utilizando en general, ¿no? Pero más bien hay otras formas de inicialización, ¿no? Otra forma es justamente indicar de forma explícita los elementos que va a contener el arreglo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es listar los elementos separados por comas y los vamos a delimitar justamente con llaves, ¿no? Por ejemplo, si quisiera replicar el arreglo que inicializó este for, lo que puedo hacer es escribir justamente esto, ¿no? Tenemos el arreglo A que tiene una longitud de 10 y eso va a ser igual a el arreglo que contiene estos 10 elementos que son tal cual los que calculaba el for anterior, ¿no? Sin embargo, si tenemos el caso de que pusimos menos elementos de los que nos está indicando la longitud del arreglo, los espacios van a ser llenados con lo que se conoce valor por defecto. Por ejemplo, el valor por defecto para los enteros son los ceros, ¿no? Para los flotantes o los double son 0.0 y así sucesivamente, ¿no? Cada tipo de datos tiene su valor por defecto. En este caso, si yo no pongo, por ejemplo, 8 elementos en vez de 10, me va a llenar 2 registros con el valor 0, ¿no? Entonces, también podemos hacer que se infiera el tamaño por nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, estoy declarando exactamente el mismo arreglo, pero en los corchetes no estoy poniendo para nada la longitud del arreglo, justamente porque C lo que va a hacer es venir a contar los elementos que estamos poniendo y entonces al final va a concluir que la longitud del arreglo es 10. Y una vez que yo especifique eso, no hay poder en la tierra que haga que cambie la longitud del arreglo, ¿no? Dado que C puede hacer operaciones de memoria, a veces puede pasar que yo escribo un índice que es más grande que la longitud del arreglo y no nos va a marcar ningún error, ¿no? Nos va a decir que todo salió bien, pero ya que está ejecutando el programa, vamos a tener errores de lógica por la manera en la que se manejó los índices y en general el espacio de memoria, ¿no? Pero esos ya son temas aparte. Ustedes siempre recuerden tener presente esa longitud en todo momento, ¿no?
Entonces, a partir de aquí lo que vamos a hacer es definir o resolver varios problemitas, ¿no?, sobre el uso de arreglos para que quede todavía más claro, ¿no? Entonces me voy a pasar al dev C++, justamente para que veamos cómo funciona esto. Entonces, el primer programa que vamos a generar es justamente el programa con la tabla del 2 que acabamos de medio platicar, justamente para que veamos cómo se ve en pantalla. Entonces lo que voy a hacer es darle un formato de tabla a la salida para que pues se vea un poquito más acomodado, pero esto no es como esencial, ¿no? Entonces, si lo que quiero es mostrar en pantalla la tabla del 2, pues necesito nuestras operaciones de entrada y salida de siempre, ¿no? Y voy a definir mi función main. Entonces, en esta función main necesito almacenar, como ya habíamos dicho, en el arreglo los múltiplos de 2. Ya habíamos dicho justamente que vamos a generar únicamente 10 múltiplos. En este caso, nuestra tabla, nuestro arreglo, debe de tener una longitud 10. Entonces, recuerden que para declarar un arreglo tenemos que poner el tipo de dato. En este caso, si voy a almacenar múltiplos de 2 y el 2 es un número entero, pues sus múltiplos también son enteros. Tenemos que darle un nombre al arreglo. En este caso, como voy a guardar la tabla del 2, pues le podemos poner tabla, ¿no?, o tabla 2, por ejemplo. El nombre que ustedes le quieran dar está bien. Y entre corchetes especificar el tamaño de la tabla. En este caso, le vamos a decir que queremos un arreglo de longitud 10. Entonces esto lo que está creando es una tabla que únicamente tiene un renglón y que tiene 10 columnas, ¿no? Estas columnas se están numerando del 0 al 9. Entonces ahora, para llenar nuestra tabla, vamos a auxiliarnos de la estructura de repetición for. Entonces for, como recordarán, recibe una variable. En este caso vamos a inicializarla i en 0. Entonces, más bien una variable i. Entonces desde i igual a 0 mientras i sea menor que 10, lo que tenemos que hacer es incrementar la i en 1. Perdón, aquí quería poner una llave. Y entonces vamos a hacer justamente el código que teníamos en la presentación, donde justamente decimos que vamos a ir actualizando cada índice de la tabla auxiliándonos de la variable de control. Entonces aquí lo que queremos es tabla 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y lo que guardábamos era justamente el producto de 2 por i, ¿no? Justamente que es pues la tabla, ¿no? Entonces le ponemos 2 por i. Y listo, con eso ya estamos llenando nuestra tabla con los múltiplos del 2. Entonces ahora lo que quiero es mostrar esa tabla en pantalla, ¿no? Y justamente para mostrar esa tabla en pantalla necesito pues volver a recorrer el arreglo para saber qué es lo que tiene almacenado. Entonces, primero que nada vamos a definir un encabezado para mi tabla para que yo sepa qué es lo que está almacenando en cada columna, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es primero que nada poner un letrero que me indique cuál es el elemento de la tabla, coma, la palabra valor, y entonces abajo de elemento y abajo de valor van a estar la tabla del 2, ¿no? En el elemento voy a poner por qué estoy multiplicando la tabla y en el otro lado voy a poner cuál es el resultado. Entonces, esta forma de imprimir el encabezado la verdad es que no es muy óptima, porque pues se van a desfasar los valores, como que se va a acomodar todo un poquito amontonado. Entonces, otra forma de generar encabezados o de estructurar cadenas para que se acomoden perfectamente es utilizando los especificadores de formato, de forma tal que le indiquemos cuánto espacio va a ocupar una cadena, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es primero que nada poner mi especificador de formato S para indicar que ahí voy a poner una cadena. Después le voy a decir que reserve 13 espacios para colocar el texto restante y posteriormente le decimos S, ¿no?, para colocar la segunda cadena. Entonces después de poner el encabezado vamos a poner un salto de línea, que no sé por qué no está saliendo, permítanme, ahí está. Y la diagonal n. Entonces queremos que nuestra primera S, que es justamente esta,
se sustituya por la palabra elemento, y que el segundo S, que es justamente este especificador que tienes reservados esos 13 espacios, se sustituya por la cadena valor, ¿no? ¿Por qué estamos utilizando el especificador de formato S? Porque estamos utilizando cadenas, ¿no? Acuérdense que la S se utiliza con cadenas. Entonces vamos a ponerle un return 0 solo para que vean cómo se va a colocar el encabezado. Le voy a poner aquí tabla 2. Todos estos programas se los adjuntaré en el Classroom. Entonces, si se dan cuenta aquí, estoy colocando la palabra elemento y después aquí se están poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres. Entonces, la cadena lo que está haciendo justamente es reservar 3 espacios para que ahí se acomode completamente la cadena, pero como la cadena únicamente tiene 5 valores, pues los 8 restantes los está colocando a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque el conteo lo pusimos a la izquierda de la cadena. Si lo hubiera puesto a la derecha, tendríamos 13 caracteres, ¿no? Entonces esa es una forma de acomodar nuestras cadenas, dándoles un formato un poquito más organizado, ¿no? Ahí también hubiéramos podido utilizar un tabulador. Entonces ahora voy a generar otro for que coloque los elementos abajo de esa tabla, ¿no? Entonces for está una variable de control, vamos a volver a utilizar la i que ya teníamos arriba. Tenemos 10 elementos, entonces mientras i sea menor que 10 la incrementamos en 1 y entonces vamos a imprimir ahora los resultados de la tabla. Entonces aquí lo que quiero es que el primer valor se acomode en un espacio de 7 caracteres y después ponga un dígito, y que el segundo se acomode también en su espacio de ¿cómo se llama? De 13 elementos, tal y como lo hicimos hace rato, pero ahora en vez de cadena va a poner un dígito, ¿no? Y entonces aquí son 7 elementos justamente porque la cadena que pusimos de encabezado tiene 8, ¿no? Y el numerito que vayamos a poner ahí va a ocupar un espacio, entonces queremos que como que no lo cuente, ¿no? Entonces bueno, ahora vamos a poner del lado derecho lo que queremos que se imprima en la primera columna, que es justamente el valor de i, para que me ponga tabla del valor de 2 por 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y después, en lugar de ponernos un número cualquiera, vamos a tomar el valor desde nuestra tabla del 2 que ya habíamos generado, ¿no? Entonces vamos a compilar y ejecutar para que veamos cómo funciona y listo, ¿no? Entonces si se dan cuenta, aquí está ocupando 7 espacios, de hecho le podríamos poner 8 para que se acomode todavía más. Déjame cerrar esto, porque si no después tengo aquí un montón de terminales abiertas. Y listo, ¿no? Ya se acomodó. Entonces dense cuenta que de aquí, de este lado tenemos el número por el cual multiplicar a 2 y de este lado tenemos el resultado de esa multiplicación ya en un formato un poco más amigable, ¿no? Muy bien, entonces ese es el primer programa que vamos a hacer. Ahora vamos a modificar la forma en la que llenamos nuestra tabla. Ya habíamos dicho que también podemos especificar los valores, digamos, explícitamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en lugar de utilizar un for para llenar la tabla, es colocar los elementos explícitamente, ¿no? Estos son los valores que me generó el for de hace ratito. Le ponemos punto y coma para que cierre la instrucción. Y entonces si yo ejecuto el código ahora, me debería traer exactamente los mismos resultados. Recuerden que si lo ponemos explícitamente es lo mismo, ¿no? Claro que no es como tan sencillo cuando tengamos más de cierta cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tuviéramos 1.000.000, pues no lo vamos a hacer a mano, ahí nos convendría mucho más un for. Entonces la sugerencia es que si hay poquitos elementos y la tabla, más bien, y ya los conozco, pues los ponga explícitamente. Si son muchísimos, no me conviene estarlos poniendo uno por uno, sino que el for los genere por mí, ¿no? Muy bien.
Entonces vamos a ejecutar de nuevo el programa para ver qué es lo que imprime, que debería de traer exactamente lo mismo, porque lo único que cambié fue la inicialización. Aquí borré la declaración de i, justamente porque la había declarado arriba y pues ya no la usé. Y listo, ¿no? Si se dieron cuenta, aquí me generó exactamente los mismos elementos. Entonces lo que necesito ahora es multiplicar el valor que está guardado en la tabla. Eso fue lo que nos faltó. Entonces vamos a hacer ahora un for, que lo que va a hacer, o sea, ya la llené con estos números, ¿no? Entonces podría modificarla, o sea, si yo quiero que tenga la tabla del 2, tengo dos maneras, ¿no? Una forma sería que aquí, en lugar de poner tal cual ahí, obtenga el valor que está en esta tabla, y aquí multiplico ese valor por 2, o que aquí ya estén los múltiplos de 2, y aquí pues dejo el código exactamente igual, o lo dejo así y después lo calculo, o hay muchas variantes, ¿no? Entonces lo voy a modificar aquí directamente para que no tengamos que cambiar mucho, pero la idea es que vean que justamente lo que estoy haciendo es almacenarlos de la misma manera, solo que utilizando una sintaxis diferente, ¿no? Entonces 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 4 por 2 es 8, 5 por 2 es 10, 6 por 2 es 12, 7 por 2 es 14, 8 por 2 es 16 y 19 por 2 es 18. Entonces si compilamos y ejecutamos, ahora sí nos va a traer exactamente los mismos resultados, ¿no? Simplemente cambié la manera de inicializar el programa. Entonces ahora, ya que tengo esos valores, quisiera ahora hacer un programa que sume los elementos de este arreglo, ¿no? Entonces voy a hacer un nuevo archivo para que no se encime y no perdamos ese código y se los pueda compartir. De hecho, aquí le voy a poner como comentario la otra forma de inicializar, por si la quieren como probar también. Entonces le voy a poner aquí int i y nuestro for, ¿no? Voy a copiar este de hecho. Entonces aquí simplemente decíamos que tabla de i era igual a 2 por i, ¿no? Esa era la otra forma de inicializarlo. Entonces ahí se los dejo por si lo quieren descomentar y hacer alguna prueba después. Muy bien, entonces vamos a escribir otro programa. Este programa también interactúa con la pantalla. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a tener un arreglo ya definido, ¿no? El cual le vamos a llamar también tabla, nada más por comodidad. Vamos a tener los números del 0 al 9. Y entonces yo lo que quiero es escribir un código que me permita sumar los elementos del arreglo. Entonces uno diría, pues nada más aplicarle la función suma y ya, ¿no? Pero pues necesito de cierta forma saber cuánto hay en la primera, cuánto hay en la segunda, en la tercera, en la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces lo que necesito nuevamente es ir recorriendo ese arreglo para saber qué es lo que hay en cada celda, tomar el valor e irlo agregando a nuestra suma que vamos calculando. Entonces, dado que en cada paso voy a ir incrementando esa suma, necesito una variable que almacene esa suma, ¿no? Entonces, si inicialmente no tenemos ningún valor sumado, pues resulta natural que la suma sea justamente 0, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular esa suma? Ya que tengo la variable declarada, pues vamos a utilizar a nuestro buen amigo for. Entonces voy a definir un for que vaya desde 0 hasta 10, justamente porque tenemos 10 elementos. Incrementamos en 1 nuestra variable, y entonces en cada iteración voy a tomar el valor del índice i, ¿no? Y se lo voy a sumar a la variable suma que ya tenemos, ¿no? Entonces la variable suma va a ser igual a lo que ya teníamos más lo que tiene la tabla i, ¿no? Pero si se acuerdan, cuando tenemos la misma variable tanto del lado izquierdo de la asignación como del lado derecho, lo ideal es que utilicemos en su lugar los operadores de asignación compuestos para no estar escribiendo tanto código. Entonces lo que estoy diciendo es a suma, agrégale lo que tenga la tabla en el índice i. Y finalmente regresamos un bonito 0,
¿no? Entonces básicamente voy a sumar 0 con 1, que es 1, eso con 2, que es 3, eso con 3, que es 6, eso con 4, que es 10, eso con 5, que es 15, eso con 6, que es 21, eso con 7, que es 28, eso con 28, eso con 8, que es 36, me parece, y más 9, 47, y si no, ya sume mal, ¿no? Entonces le vamos a poner suma, vamos a guardarlo como un archivo de C, y lo ejecutamos. Entonces ahí, pues ni siquiera imprimimos la suma, ¿no? Nos faltó eso, ¿no? Para que vean si el profesor sabe sumar. Lo voy a poner con saltos de línea para que no se mueva. Y aquí le vamos a poner suma. Ahora sí. 45 me falló, ¿no? ¿Cuánto dije? Es que aquí eran 36 más 9. Pues sí, 45, ¿no? Lo sumé mal. Muy bien, entonces solo me falló la última suma. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora otro programa donde supongamos que pues cierta empresa o el INEGI o cualquier consultoría que se dedique a hacer encuestas fue, no sé, al comedor de la universidad a aplicar una encuesta. Y entonces la encuesta era sobre la calidad de la comida que se provee en el comedor, y nos pedían un numerito para calificarla entre el 1 y el 10, por ejemplo, ¿no? Entonces el 1 significa que la comida fue mala, y el 10 significa que la comida fue excelente, ¿no? Entonces vamos a recolectar ese número de respuestas, vamos a ir guardando todo lo que fue diciendo la gente en un arreglo, ¿no? Entonces vamos a suponer que ya tenemos ese arreglo y quiero saber cuántas hubo de cada uno, ¿no? Entonces, por supuesto, necesito saber pues qué valores tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a escribir otro programa que le llamemos conteo, ¿no? Justamente para saber cuántos dijeron 1, cuántos dijeron 2, cuántos dijeron 3, cuántos 4, y así sucesivamente, ¿no? De manera que podamos hacer un histograma, ¿no? un histograma, ¿no? Entonces justamente pues volvemos a interactuar con el usuario, volvemos a tener nuestra función main, y entonces este arreglo en realidad pues nos los debería de capturar el usuario, pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces voy a poner ahí, voy a copiar esto de otro archivo que tengo tras bambalinas, porque si no me voy a tardar muchísimo y el video se va a alargar más, ¿no? Entonces este es el arreglo que tenemos, lo voy a poner así, lo voy a poner más acá para que no perdamos de vista los elementos. Déjenme ver que compile, porque luego por los espacios pasan cosas extrañas. Vamos a compilar, vamos a ponerle comida, encuestas, conteos, ya lo habíamos guardado, no, conteos.c, guardar, y aparentemente no ocupo, ¿no? Entonces voy a poner todo en la misma línea, ocupo, más bien me marcó un error, de hecho es un warning. Los warnings, acuérdense que no afectan el resultado, pero los evitamos lo más que se pueda. Me parece que hay elementos de más, entonces déjenme lo corrijo, voy a hacer una breve pausa y continuamos el video. Ok, listo. Estábamos poniendo elementos de más, entonces voy a corregir esa nota también. Entonces aquí teníamos 42 elementos, y por eso acuérdense que cuando tenemos ya la longitud establecida no la podemos modificar. Entonces incluso aquí, si yo los estoy poniendo explícitamente, el número tiene que coincidir. Si yo quisiera que fueran más, pues nada más omito este número y se infiere cuántos elementos son, ¿no? Entonces, en este arreglo tengo 40 respuestas de distintas personas. Entonces quiero saber cuántas hubo de 1, cuántas de 2, cuántas de 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a guardar esos conteos en otro arreglo. De hecho, por aquí estoy viendo que tenemos números del 1 al 20, cuando realmente la calificación iba del 1 al 10. Entonces voy a quitarles
esos números para que sean pequeños y listo. Entonces ya tenemos puros números del 1 al 10. Entonces, si lo que quiero es saber cuántos subo de 1, cuántos subo de 2, cuántos de 3, cuántos de 4, lo que puedo hacer es crear un arreglo de tamaño 10 y que cada posición guarde cuánto subo, ¿no? Como voy a tener 10 casillas, la primera me va a tener el conteo de unos, la segunda el conteo de 2, la tercera el de 3, de 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a definir un nuevo arreglo que se va a llamar conteo y va a tener un tamaño 10, ¿no? No le vamos a poner ningún elemento porque pues no llevamos ningún conteo todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llenar este arreglo? Pues justamente necesitamos recorrer el otro arreglo para saber cuántos unos tuvo y meterlo en la posición 0. Cuántos 2 tuvo y meterlo en la posición 1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente tener dos ciclos for, ¿no? Entonces, el primer for lo vamos a declarar con una i. Entonces, esa i va a ir de 0 hasta i menor a 10, ¿no? Justamente queremos llenar 10 posiciones del arreglo conteo. En cada iteración vamos a incrementar en 1 la variable. Y entonces, internamente vamos a recorrer el arreglo de respuestas, ¿no? Entonces vamos a declarar una variable j para iterar ese arreglo. J igual a 0, j menor a 40, ¿no? Y j más más, ¿no? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer justamente es decir, si el arreglo respuestas, ¿no?, en la posición j, ¿no? O sea, si el valor que estoy leyendo de mi arreglo es igual a i más 1, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy leyendo este 1 y resulta ser igual a 0 más 1 que es 1, pues significa que estoy contando un 1. Entonces incremento en 1 lo que tenga en la primera posición, ¿no? Entonces, de hecho, aquí deberíamos de inicializar todas nuestras posiciones en 0. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Listo, ¿no? Entonces, si aquí lo que estoy leyendo es un 1, incremento esta. Ahorita, como tenemos dos for, el primer for se detuvo aquí. Luego voy a llenar luego luego este. Y en cada iteración voy a volver a recorrer todo el arreglo de respuestas para que pues se vaya incrementando, ¿no? Ahorita vamos a simplificar esto, pero quiero que entiendan la idea así. Entonces, si el índice j o en las respuestas en el índice j es igual a la posición que estoy tratando de llenar, pues vamos a incrementar conteo de i en 1, ¿no? La podemos hacer así o le ponemos más igual a 1, ¿no? Creo que esto es mucho más claro, ¿no? Entonces, a lo que tienes en conteo, increméntale 1. Y con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pues simplemente imprimir esto en una tablita de frecuencias para ver cómo se ve. Entonces podemos hacer printf, ¿no? Volvemos a hacer nuestra técnica de las cadenas que habíamos hecho hace ratito, solo que ahora le vamos a dar un poquito más de espacio para que no se nos amontone, porque los encabezados van a ser un poquito más grandes. Vamos a poner el texto respuesta de un lado y del otro lado vamos a poner el texto cantidad, ¿no? Y posteriormente vamos a decir, mira, déjenme reutilizar otra vez la i, ya la tenemos ahí arriba, entonces no es necesario, igual a 0 y menor a 10 porque únicamente queremos ver los resultados de la tabla de conteos. Incrementamos en 1 la i y entonces vamos a imprimir dándole un espacio de 9 a nuestro primer número y un espacio de 17 al segundo. Le vamos a decir pon lo que tengas en la variable i más 1, de hecho, y el conteo, y más bien obtener lo que está en nuestra tabla de conteos, ¿no? Que sería el valor de i. Y finalmente concluimos con nuestro return 0. Entonces esperemos que no haya ningún error de sintaxis. Compilamos y ejecutamos.
y justamente nos está llenando la tabla. Entonces vamos a ver si la tabla se llenó correctamente. Nos está diciendo tienes 2 unos. Entonces vemos que aquí hay un 1 y aquí hay otro. Entonces 2. Muy bien. Vamos a ver otro. El de 6. Debe de haber 11, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Justamente. Y si se dan cuenta, esta revisión que estamos haciendo, que estoy diciendo vamos a verificar, es justamente lo que hace el programa. Primero va y ve y dice, ok, quiero que llenes la celda que corresponde con los unos. Entonces esa celda es la que estoy fijando aquí, ¿no? Y después nada más cuento cuántos elementos hay de cada valor. Perdón que se está escuchando la campanita de la basura, pero pues no puedo evitarlo, ¿no? Cosas de estar trabajando en casa. Entonces este programa lo que nos está permitiendo hacer es justamente una tabla de frecuencias, cosas que se utilizan mucho en, más bien cosa que se utiliza mucho en estadística. Y pues si estamos generando tablas de frecuencias, también nos interesa poder generar histogramas. Los histogramas nos permiten ver de manera visual estas cantidades, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es justamente hacer ahora un histograma de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces para hacer el histograma simplemente vamos a añadir aquí a nuestro programa una nueva variable, ¿no? Aquí le vamos a poner un porcentaje, vamos a ponerle por ejemplo 17, por decir algo, o cuál fue el conteo más grande, fue 11, entonces vamos a ponerle 11, ¿no? Nada más para ver cómo se coloca, y aquí le vamos a poner histograma. Y entonces básicamente lo que vamos a hacer es imprimir un número de asteriscos que corresponda con ese conteo, ¿no? Entonces simplemente lo que voy a hacer es agregar un nuevo for, ¿no? De hecho lo voy a poner acá abajo. Necesitamos una variable j, entonces desde j igual a 0, mientras j sea menor que conteo de i. ¿Por qué de conteo de i? Porque conteo de i es la que tiene el número de asteriscos que necesitamos. Vamos a imprimir o vamos a incrementar la j en 1, y entonces básicamente lo que voy a hacer van a ser imprimir asteriscos, ¿no? Y cuando acabemos pues tenemos que poner justamente un salto de línea, ¿no? De hecho aquí se lo voy a quitar de este lado para que no lo esté imprimiendo dos veces, y le voy a poner el salto de línea aquí abajo, ¿no? Vamos a ver si no me falla mi lógica, ¿no? Porque luego les digo algo y ya que lo imprimo sale otra cosa, ¿no? Aquí me falta ponerle printf. Entonces lo ejecutamos y bueno, aquí me faltó ponerles espacios, déjenme lo arreglamos. Porcentaje, bueno, vamos a ponerle unos espacios después, nada más como para que no se amontone. Sino aquí creo que le podemos poner, ¿cuántos dijimos? 11. A ver, déjenme ver si esto funciona, no me acuerdo si se pueden poner antes y después, no. Ok, entonces lo vamos a arreglar poniendo espacios para que no se nos amontone tanto. Entonces, pero aquí no se pusieron tampoco. Creo que me faltó una S por ahí. Bueno, lo voy a checar de cualquier forma, porque esto se está amontonando ahí. Denme, voy a poner una pausa para arreglarlo y vuelvo. Listo, entonces básicamente lo que hicimos fue aumentar un poquito el tamaño porque se estaba amontonando. Entonces aquí nada más le incrementé esto a 17 para que el título se separara de cantidad. Y aquí para que después de imprimir este valor me dé un espacio para poner el histograma, le pusimos 7 espacios para que se ajuste con el título de histograma. Y aquí le estamos poniendo un espacio para que se llene justamente con esto, ¿no? Entonces aquí ya me está poniendo 2 asteriscos en el caso de que haya un 2, 5 por 5, ¿no? Aquí un 11 y así sucesivamente, ¿no? Entonces el histograma nos permite ver visualmente cómo es que se están agrupando los datos, ¿no? Entonces bueno, hasta aquí voy a dejar el video, déjenme volver a la presentación.
Ya saben que si tienen preguntas me pueden escribir por Telegram, por el Classroom, o dejar aquí un comentario, y cualquier duda, por favor, no duden en expresarla. Ya es lo último, entonces lamentablemente este semestre es más corto, entonces pues no pudimos abordar todos los temas que abordaríamos en un curso normal, pero pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el semestre. No sé, otra vez ya se me cambió la pantalla, déjenme vuelvo a la presentación justo en el momento emotivo, ¿no? Entonces espero que les haya servido el contenido que hicimos en los videos. Yo todavía lo sigo viendo por videollamada y para organizarlos para las últimas actividades, pero pues bueno, esta fue la última lección de este semestre. Espero que si tienen dudas, por favor no duden en hacerlo, y pues yo lo sigo viendo, ¿vale? Entonces se cuidan y los veo después. Bye.